Los 9 días exactos no aparecen en la Biblia, pero que se ore por los muertos sí se aparece en la Biblia. Y que tenemos que recordar a los muertos sí aparece en la Biblia. Solo que los protestantes, por ejemplo, donde dice que hay que orar por los muertos, lo quitan ese libro que es Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo del 40 en adelante. Entonces, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Aquí está la lupa. Me trae una lupa. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva una alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20. Buenas noches, Padre. Si es bíblico los 9 días que se le hacen a los muertos, esa es una. Otra, dichosos los pechos que no amamantaron, no lo he entendido. Los 9 días exactos no aparecen en la Biblia, pero que se ore por los muertos sí se aparece en la Biblia. Y que tenemos que recordar a los muertos sí aparece en la Biblia. Solo que los protestantes, por ejemplo, donde dice que hay que orar por los muertos, lo quitan ese libro que es Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo del 40 en adelante. Entonces nunca van a encontrar donde dice la Biblia, hay que orar por los muertos, porque ellos simplemente le quitan el libro para decir, mejor, para no tener que nosotros orar por los muertos, vamos a quitar el libro. Hacen una jugada lo más sencillo que se puede para ellos, pero sí el guardar el recuerdo de los difuntos es necesario, y todo el pueblo de Israel recordaba a sus difuntos, y nosotros lo hacemos ¿para qué? Para ir desprendiéndonos de esa persona que murió, para irla dejando descansar en paz. Vamos orando para decirle a Dios, dame la fuerza para desprenderme, para aceptar que esta persona murió. 9 días pidiéndole a Dios eso y pidiéndole el eterno descanso de esa persona. Ya a los 9 días de oración, yo ya puedo asumir con más responsabilidad la muerte de ese ser querido. Y la otra que dijo, acuérdeme, dígame a ver. Yo sé, Lucas 11, 27. Dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí Jesucristo está diciendo que una persona es más bienaventurado por la parte espiritual que por la parte material. La Virgen María ciertamente es bienaventurada por haber traído materialmente, carnalmente a Jesús al mundo. Pero eso no es lo que le hace más grande a ella. Lo que le hace más grande es lo que dice Juan 1:14, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, es lo mismo que Jesús dice, dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone, la encarna. María es dichosa por haber encarnado, por haber hecho carne en su seno la palabra de Dios. Aquí no está renegando Jesús de María. Aquí está enalteciendo a María, no por las cosas materiales, por haber amamantado al Hijo,
sino por haber escuchado la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y la Biblia muestra que eso fue lo que hizo la Virgen María. Por ejemplo, versículo 38 de Lucas 1. Lucas 1:38. Que María puso en práctica la palabra del Señor. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Escuche lo que viene. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí está. Dichosa no porque haya amamantado a Jesús, sino porque cumplió la palabra del Señor. Lucas 1:45. Dichosa no por haber amamantado, sino dichoso más bien todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Óigalo. Y bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó, dichoso, bienaventurado el que cree en la palabra de Dios. Bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Porque cumplió la palabra del Señor. Porque se cumplirá lo que dijo Dios en su palabra. Entonces, por eso María es bienaventurada. Jesús afirma que más dichosa es por haber cumplido la palabra de Dios que por haber amamantado a Jesús.